La rutina en nuestro sector del frente era una monotonía gris, rota solo por el estruendo distante de la artillería. Pasábamos días observando el mismo tramo de tierra de nadie, un páramo desolado de cráteres y alambre de púas. Al otro lado, visible a través de los binoculares en días claros, se alzaba un puesto de observación enemigo, una torre de madera improvisada y reforzada con sacos de arena, encaramada en la cima de una pequeña colina. Sabíamos que siempre estaba tripulada. Era un ojo constante sobre nuestras posiciones. Una mañana, el amanecer trajo consigo un muro de niebla denso y espeso, que envolvió la tierra de nadie en un silencio inquietante. La visibilidad era casi nula. No podíamos ver más allá de unos pocos metros. Era el tipo de niebla que se metía en los huesos y en la mente, haciendo que cada sombra y cada sonido se magnificaran. Las patrullas se suspendieron y el frente se detuvo. Cuando, después de 2 días, la niebla finalmente comenzó a disiparse, revelando el paisaje de nuevo, lo primero que hicimos fue buscar la torre enemiga, y allí estaba, la silueta familiar. Se alzaba sobre la colina, pero algo no estaba bien. Un escalofrío me recorrió la espalda. El puesto de observación enemigo parecía diferente. El muro de niebla se había llevado algo más que la visibilidad. Cuando la niebla se retiró por completo, el silencio en la cima de la colina era palpable. La torre enemiga estaba intacta. No había agujeros de obuses frescos, ni rastros de explosiones, ni siquiera sacos de arena rotos en la base. Parecía, simplemente, vacía, totalmente desocupada. El Hauptmann-Keller, perplejo por nuestra observación, ordenó una patrulla de reconocimiento avanzada. El sargento Richter y un pequeño grupo de hombres se deslizaron cautelosamente por la tierra. De nadie, esperando emboscadas, trampas, cualquier cosa, llegaron a la base de la torre. No había huellas frescas en el barro alrededor, ni cartuchos de munición, ni señales de lucha. La escalera de madera estaba intacta. Al ascender, encontraron el puesto de observación. Los binoculares todavía estaban montados en su trípode, apuntando hacia nuestras líneas. Los mapas estaban extendidos sobre una mesa improvisada, con marcas de lápiz. Había telégrafos y equipos de radio rudimentarios, con sus auriculares colgando, y un par de raciones a medio comer. Era como si la guarnición se hubiera evaporado en un instante. No había cartas, ni notas de retirada, ni rastro de sangre. Las armas estaban en sus soportes. El puesto desaparecido era un enigma. No era una huida, no era una captura. Era un silencio en la cima que gritaba una pregunta: ¿qué le pasó a los hombres en la torre? El misterio de la desaparición instantánea de la guarnición de la torre consumía al Hauptmann-Keller. No había rastro, ni evidencia de lucha. Era como si la niebla se los hubiera tragado. Los hombres hablaban de fantasmas, de maldiciones, de nuevas armas secretas enemigas que hacían desaparecer a la gente. El teniente Schmidt, nuestro ingeniero y un hombre de ciencia, fue convocado. Examinó cada centímetro del puesto y sus alrededores. Desmontó los equipos de radio y telégrafo, buscando trampas, detonadores ocultos o dispositivos de autodestrucción. No encontró nada. La torre estaba intacta, sus objetos cotidianos dejados atrás sin aparente desorden. La única anomalía que Schmidt pudo identificar fueron unas extrañas marcas de arrastre muy débiles en el barro blando al pie de la torre. Eran paralelas, como si algo pesado y rectangular hubiera sido arrastrado, pero se disipaban abruptamente a pocos metros de la base, sin continuar. No eran huellas de botas ni de ruedas. Eran un rastro fantasma que llevaba a ninguna parte. Schmidt teorizó sobre la posibilidad de una extracción rápida y silenciosa por parte de fuerzas especiales enemigas, quizás usando algún tipo de dispositivo de camuflaje sonoro o de visión nocturna. Pero, ¿cómo lograrlo sin dejar el menor rastro de lucha, prisa o movimiento? La desaparición instantánea era un rompecabezas que desafiaba la lógica militar, dejando el puesto desaparecido como un monumento a lo inexplicable. El teniente Schmidt, después de días de análisis, se centró en la geografía y la meteorología específicas del valle y la colina de la torre. Descubrió que la combinación de la topografía local, la forma de la colina y el valle circundante, y las condiciones de niebla densa y particular creaba un fenómeno atmosférico único, el efecto túnel. El efecto túnel se producía cuando una corriente de viento muy específica pasaba sobre la colina y a través de los estrechos valles, creando un conducto natural para la niebla. Esta corriente de aire, en las condiciones adecuadas de temperatura y humedad, podía causar una concentración extremadamente densa y localizada de niebla alrededor de la torre,
mucho más espesa que en cualquier otro lugar. Schmidt hipotetizó que esta niebla, tan densa, podía producir una desorientación extrema y pánico en los soldados atrapados en ella. La visibilidad se reduciría a cero, el sonido se amortiguaría casi por completo, y la sensación de aislamiento sería abrumadora. Las marcas de arrastre débiles podrían ser el resultado de los soldados arrastrando algo pesado, quizás un equipo esencial, en su intento desesperado y desorganizado de abandonar la torre, y la niebla, al disiparse, simplemente borró sus pasos posteriores. El puesto desaparecido no era el resultado de una fuerza externa, sino de la propia naturaleza del entorno, magnificada por el clima. La torre vacía era el escenario de un terror psicológico causado por el efecto túnel, un misterio que se resolvía en la mente de los soldados más que en el campo de batalla. Con la teoría del efecto túnel y la desorientación causada por la niebla extrema, el misterio del puesto desaparecido se transformó en un estudio de la psicología del encierro. Schmidt argumentó que la guarnición de la torre no había sido atacada, sino que había sucumbido a un terror más sutil y antiguo, el miedo a lo desconocido y al aislamiento absoluto. Imaginó la escena, los hombres atrapados en la torre, envueltos en una niebla tan espesa que no podían ver sus propias manos, con el sonido de la guerra amortiguado a un murmullo irreal, la visibilidad de 1 metro a su alrededor durante días, la imposibilidad de ver los árboles, el suelo o incluso las paredes de su propia estructura, habría provocado una claustrofobia sensorial extrema. El efecto túnel no solo bloqueaba la vista, sino que también absorbía el sonido, creando un silencio opresivo que despojaba a los hombres de sus referencias sensoriales. La torre vacía era el resultado de una huida en masa, un abandono precipitada bajo el peso de un pánico irracional. Las raciones a medio comer, los equipos intactos, todo apuntaba a una huida desesperada, sin tiempo para organizar o llevarse pertenencias. Los soldados, desorientados, simplemente se arrastraron lejos de la torre y se perdieron en la niebla, o buscaron refugio en sus propias líneas, dejando el puesto vacío. La psicología del encierro había revelado el verdadero enigma detrás del puesto desaparecido. El enemigo no era un atacante, sino el propio entorno, la niebla, que había empujado a los hombres al límite de su cordura. La teoría del teniente Schmidt sobre la psicología del encierro ofrecía una explicación convincente para el escape silencioso. Los soldados, dominados por el pánico sensorial inducido por el efecto túnel de la niebla, no habrían esperado órdenes ni habrían llevado a cabo una retirada ordenada. Simplemente habrían huido, arrastrándose en la densa oscuridad, buscando desesperadamente el fin de la pesadilla de la niebla. Las marcas de arrastre débiles al pie de la torre ahora tenían sentido, eran el rastro de hombres que, con la visibilidad nula, se arrastraban sobre sus manos y rodillas, quizás llevando un rifle o un equipo esencial, en su intento desesperado por alejarse del encierro de la torre. La misma niebla que los aterrorizó luego borró sus huellas mientras se disipaba, dejando solo ese rastro inicial. Este escape silencioso era un testimonio de la fragilidad de la mente humana bajo condiciones extremas. No se necesitó una bayoneta o una bala para vaciar el puesto de observación, bastó el terror psicológico. La torre vacía era un monumento a la vulnerabilidad humana ante los elementos, un recordatorio sombrío de que la guerra no solo atacaba el cuerpo, sino también la mente. El puesto desaparecido se convirtió en un caso de estudio. Se desarrollaron nuevos protocolos para las guarniciones en puestos aislados durante condiciones climáticas extremas, incluyendo rutas de escape preestablecidas y puntos de reunión para evitar tales incidentes de pánico y desorientación. El incidente del puesto desaparecido se transformó en una lección invisible para nuestras tropas. No se trataba de un truco enemigo, sino de la brutalidad del propio entorno del campo de batalla. La psicología del encierro y el efecto túnel de la niebla fueron estudiados y sus implicaciones fueron compartidas con otros comandantes. Se enfatizó la importancia de la preparación psicológica y la familiarización con las rutas de evacuación, incluso en condiciones de visibilidad nula. El incidente sirvió como un recordatorio de que el mayor enemigo a veces no era el hombre de enfrente, sino el miedo y la desorientación que la guerra podía sembrar en la mente. La torre vacía se mantuvo como un sombrío monumento al poder de la naturaleza y la vulnerabilidad humana. No se volvió a ocupar como puesto de observación, sino que se usó como un punto de referencia para patrullas y un recordatorio silencioso de lo que podía ocurrir. La lección invisible era que, en la guerra, no solo se luchaba contra un ejército,
sino contra el propio ambiente y la propia psique. El puesto desaparecido fue un enigma que se resolvió, no con un enfrentamiento, sino con una comprensión más profunda de la compleja interacción entre el entorno de guerra y la mente humana. Con el tiempo, el puesto desaparecido y su torre vacía se convirtieron en un lugar más en el paisaje desolado de la tierra de nadie. A medida que las líneas se movían y la guerra avanzaba, la historia del escape silencioso pasó a formar parte de las leyendas del frente, contada con una mezcla de horror y fascinación. El silencio persistente de la torre, una vez un grito de misterio, ahora era solo el sonido del viento que pasaba a través de sus viejas maderas. El muro de niebla seguiría viniendo y yéndose con las estaciones, pero ahora, los soldados entenderían mejor su poder desorientador. Para los veteranos que habían sido testigos de la desaparición instantánea, el recuerdo de la torre vacía permaneció como un símbolo de la fragilidad de la mente en la guerra. Fue un recordatorio de que el conflicto no solo dejaba cicatrices en la tierra, sino también en el espíritu, revelando la vulnerabilidad humana de maneras inesperadas. El enigma de la torre vacía había sido resuelto, pero su silencio persistente seguiría siendo un eco de un miedo invisible, un monumento a los límites de la resistencia humana en un mundo enloquecido por la guerra.